estuvimos viendo hasta recién un inicio a la parte eléctrica. No nos vamos a volcar, por lo menos no por ahora, a un análisis más profundo, pero tomamos contacto con los principales conocimientos de la electrónica, las principales variables. ¿Por qué? Porque dijimos que nuestros aparatos funcionan a través de la energía eléctrica, ¿sí? Ahora bien, no es solamente con energía eléctrica que funcionan, o bien dicho, todo el movimiento se logra a través de la energía eléctrica, pero uno de los principales actores en el funcionamiento del equipo es el gas refrigerante. Y para hablar del gas refrigerante tenemos que empezar a hablar de el funcionamiento, los principios básicos del funcionamiento del equipo de aire acondicionado. ¿Está bien? Bueno. Básicamente nosotros para el análisis vamos a hablar siempre de equipos de aire split. Aunque ya les dijimos que, convenimos al inicio de la clase, que el equipo compacto o de ventana en realidad es lo mismo con otra forma, pero lo que hay adentro es exactamente lo mismo, ¿sí? Y el principio del funcionamiento es el mismo. Cuando yo tengo un equipo split, tengo básicamente una unidad interior y una unidad exterior. ¿Sí? Unidad. Interior, UI, UE por unidad exterior. Entiendan que es terrible hablar permanentemente con ustedes, hablan eventualmente. Yo estoy hablando y hablando, por eso también tengo ahí la gaseosa, el agüita, porque termino con. No, termino destrozado. ¿Sí? Por eso, normalmente yo hablo en un tono alto, pero realmente ahora me cuesta. Tiene una voz de radio. Sí, de radio de sin pila, pero bueno. A ver, ¿cómo van unidas estas dos unidades? A ver, por un lado, hay dos cañerías de cobre, ¿sí? Para un lado y para el otro. Y lo pongo así con los dos sentidos de función de dirección, porque en realidad vamos a hablar siempre de aires acondicionados que funcionen en frío y en calor. Y como les dije hoy, la única diferencia que hay a un aire que funciona solamente en frío es que tiene una válvula inversora que redirige el flujo del gas de un lado para el otro. La válvula de 4 vías. La válvula de 4 vías, exactamente. Y después también hay una conexión eléctrica. ¿Sí? Es un cable, que son en realidad varios cables, que va a llevar o traer tensión e información entre las dos unidades. Este es el principio esquemático del funcionamiento. ¿Sí? Pero bien, ¿en qué se basa el funcionamiento de esta unidad de aire acondicionado? Ni más ni menos se basa en darle presión o sacarle presión al gas refrigerante. Hoy cuando empecé a hablar un poquito sobre la historia del aire acondicionado, hablé sobre que en realidad Don Carrier había agarrado las leyes de los gases, Boyle, Lusac, todo eso. Empezó, no vamos a decir, ya les digo, no es el objetivo de esto, pero a quien quiera verlas, parte de esas leyes están en el manual, ¿sí? Y les encontró la forma de darle una aplicación práctica para lo que él quería. Principalmente, las leyes de los gases dicen que hay una relación directa entre la temperatura y la presión. Esto significa que si sube la temperatura, sube la presión. Si sube la presión, sube la temperatura. Y en el caso inverso también, si baja la presión, baja la temperatura. Si baja la temperatura, baja la presión. ¿Se entiende? ¿Sí? Todo lo que va a pasar en el aire acondicionado entre las dos unidades es un juego en el cual
el líquido refrigerante, el gas refrigerante, va a tomar o a perder temperatura. Y esto lo digo muy enfáticamente, tomar o perder temperatura, porque acá es donde viene el otro concepto fundamental sobre el funcionamiento de los aires acondicionados. En la física se da, ¿sí?, en realidad en la vida ordinaria, que el que tiene más le da al que tiene menos. Es realmente un sistema bastante equitativo, ¿sí? Estamos tratando siempre de lograr un equilibrio y esto se logra, obviamente, que el que tiene más le dé al que tiene menos. Por ejemplo, tengo un vaso con agua, ¿sí?, a temperatura ambiente. Le pongo 2 hielos. ¿Qué es lo que pasa con el hielo? Se disuelve. Se disuelve, pero ¿por qué se disuelve? Porque el agua está a temperatura ambiente y el hielo está más frío. Claro, está más frío. Pero el hielo está más frío, es decir, que el agua que tiene más temperatura le cede su calor al hielo, ¿sí? Por eso el hielo empieza a elevar su temperatura, o a perder su frío, como quieran llamarlo. No hay caso. Senpai, ya estoy. Es una cosa bárbara. Pero bueno, les decía, el hielo empieza a perder su frío, empieza a tomar la temperatura que se la roba al agua. Y llega un punto en el cual, de equilibrio, en el cual o bien toda el agua está a la temperatura del hielo, ¿sí?, lo cual es bastante difícil de conseguir, o bien el hielo ha tomado la temperatura del agua, ¿sí?, que ha bajado obviamente, ¿sí?, porque en el proceso obviamente fue perdiendo la temperatura, pero el hielo desapareció. Pero este ejemplo, que es el del intercambio térmico, ¿sí?, recuerden esta palabra, es el que rige el funcionamiento del aire acondicionado. Aquel que tiene más temperatura, indefectiblemente se la va a ceder al que tiene menos temperatura. ¿Sí? Ténganlo por sabido para siempre. ¿Cómo dijo? El que tiene más temperatura le va a ceder a aquel que tiene menos temperatura. ¿Sí? Van a encontrar ejemplos en la vida real. A ver, hoy hablamos de una plancha que enchufábamos. Nosotros agarramos la plancha, la ponemos a calentar, le pasamos a un pantalón, ¿sí? El pantalón se calienta, no tenía temperatura. ¿De dónde la tomó? La tomó de la plancha. La plancha le cedió su temperatura al pantalón, ¿sí? Y así pasa con todo lo que se puedan imaginar. Por supuesto que hay procesos que es mucho más evidente este tema del intercambio del frío y del calor, ¿sí? Y hay otros que pasan sin que nos demos cuenta, pero que también pasan. ¿Está? Ahora bien, en nuestro aire acondicionado, nosotros dijimos que usamos un líquido o gas refrigerante, que lo hacemos ir de una unidad a la otra, ¿sí? Y dijimos también que le íbamos a someter a distintos procesos para que tome presión o pierda presión, o que tome temperatura o pierda temperatura, que es lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver un poco cómo es el tema de la constitución de una unidad interior y de una unidad exterior para aprender cómo funcionan en la realidad, ¿sí? ¿Es así que saca la humedad del ambiente para generar el frío y para generar el calor? ¿Mete humedad en el ambiente? ¿O no? Sí y no. Ahora lo vamos a ver. Si fuera un buen dibujante, esto sería claro que es una unidad interior, ¿no? Estamos un poco... Me llevé de dibujo técnico, pero... No, hablando en serio. Esta es una unidad interior, básicamente. Consta de una estructura que le da soporte a todo el juego, ¿sí?
una tapa que nos permite acceder a los filtros que están dentro. Y detrás de esos filtros vamos a encontrar un radiador que, oh maravilla, tenemos en este mismo acto ¡chachán! Esto es el radiador de una unidad interior. Esto es el principal intercambiador térmico que tienen los aires acondicionados. Tanto este, que está pensado para la unidad interior, me quedó casi del mismo tamaño, como el que va en la unidad exterior, que tiene otra forma, pero cumple la misma función, el intercambio térmico. Fíjense ustedes que hay una serie de caños, ¿sí?, que algunos caballeros ya estuvieron achurando. Hay una serie de caños, pero básicamente lo que pasa es que entra el gas por un lado, recorre todo esto. Vamos a poner en el caso del frío, para dar un ejemplo, viene el gas frío, recorre toda la serpentina esta, poniendo todo este conjunto frío, ¿sí? Muy frío. Ahora bien, esto, que acá tiene una entrada y acá abajo tiene la boca que se la llama tobera, que es la salida, por dentro tiene lo que normalmente decimos un rulero, que es ni más ni menos que un fan, un ventilador, con una turbina, con una forma especial, ¿sí? No es el ventilador ese que tenemos ahí atrás, sino que es una turbina, un rulero, que tiene la particularidad que al girar chupa el aire desde acá arriba y lo larga por acá abajo. Ahora bien, cuando chupa el aire, lo hace pasar a través de toda esta superficie. Está frío. Y el aire está más caliente. Entonces, ¿qué pasa con el aire? Se enfría. ¿Por qué se enfría el aire? Por la transmisión del frío. Ahí vamos haciéndolo más técnico. ¿Cómo sería técnicamente? Hay un intercambio térmico en el cual el aire que tiene mayor temperatura le cede temperatura a este conjunto, ¿sí?, perdiendo parte de su temperatura y saliendo más frío. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Seguro? Lo explicamos las veces que sea necesario, ¿eh? ¿Seguro? Sí, o sea, yo lo veo porque le saca el calor, pero es lo mismo. Sí, Yo lo aprendí como que saca calor. No. Es decir, es una forma de verlo, pero el proceso es que pierde temperatura. El proceso es que pierde temperatura, no que gana calor, ¿sí? El proceso es que pierde temperatura. Pierde el frío hacia el Extrae calor. Sí. Una fuente caliente sería el aire. Claro, pero no es que lo extrae, es decir, el extraer implicaría que lo otro lo estuviera forzando. Acá, en realidad, nosotros le cedemos el calor, ¿sí? Es una cuestión semántica, si se quiere. Sí. Mientras el concepto esté bien arraigado, no importa, ¿sí? Llamalo como quieras. Lo que no llamemos coso, cosa, cosito, porque realmente, es más, esto hace también a la profesión. Nosotros vamos a trabajar normalmente en compañía de alguien. Hay muy pocas tareas que vamos a poder hacerlas solos, ¿sí? Entonces no podemos estar, alcanzame el coso. ¿Y qué era el coso? No, cuando la señora pide explicaciones. ¿Qué es lo que me pasa? Ni que hablar. No, bueno, en realidad tenés que saber bien para explicarlo. Hay que saber. Porque te puede tocar a alguien que no sepa o a alguien que sepa. Sí. Y entonces. Y hay una diferencia enorme entre el que sabe y el que no sabe. Por eso hay que, digamos, contestar siempre lo que tiene que ser. Digamos, Por supuesto. No sabes quién te puede tocar. Fíjense que yo hago realmente un esfuerzo enorme por llamar a cada cosa por su nombre, ¿sí? Y si no sabes el nombre, por lo menos describilo.
pero tratemos de no caer en el cosita. Podría ser la evaporadora, cuando está en frío. No, bueno, cuando está en frío. Pero Y cuando antes, vierte sería la evaporadora la por eso, antes a la unidad interior se lo conocía como evaporadora y a la exterior como condensadora. Eso perdió toda razón de ser en el momento que se incorporó el concepto de frío-calor, así que ya no hablamos más de eso, es un término muy viejo, evaporadora y condensadora, ya olvídenlo, deséchenlo, vamos a hablar de unidad interior y unidad exterior, que no vamos a tener posibilidad de errarles, ¿sí? La unidad interior es la que está dentro de casa. Yo he visto algunos que lo han puesto afuera. Vi uno que puso Vi uno foto. en la mitad de la piel, rompió una pared para poner la mitad de cada lado. Pero bueno, si lo buscan en internet, he visto demasiadas cosas. ¿Sí? Pero bueno, volvamos. Este es el intercambiador térmico principal de nuestra unidad interior. ¿Sí? Acá adentro dijimos que hay una turbina que hace circular el aire pasa a través de todo este intercambiador térmico, cede su calor, pero cuando cede el calor, no solamente el aire sale más frío, sino que el fluido que circulaba por acá toma temperatura. ¿Sí? Toma la temperatura que le cedió el aire. ¿Sí? ¿Estamos? Sin lugar a dudas, bien. Y si toma temperatura, ¿qué va a pasar con la presión? Aumenta, exactamente. ¿Sí? Ténganlo presente porque es ese el procedimiento que pasa acá. Ahora bien, vamos de vuelta a mi super dibujo. ¿Sí? Esto se va a conectar con una unidad exterior. Wow, hoy estoy. Está inspirada. No, una cosa impresionante, lo mío. Dios mío. Bueno, a ver. Entonces, vamos a ponerle un sentido solamente para el gráfico y comprenderlo. Venía un gas, ¿sí? Un líquido refrigerante, que circulaba por nuestro intercambiador térmico, ¿sí? Pasaba por el proceso del intercambio térmico y adquiría mayor temperatura y mayor presión. Una vez que estaba con esa mayor temperatura y mayor presión, se lo mandamos de vuelta a la unidad exterior. ¿Sí? Este dibujo tiene un defecto de fábrica, ¿sí? Y es que las conexiones en las unidades exteriores de todos los aires split son de este lado, no desde la izquierda, son desde la derecha. Las válvulas están todas a la izquierda, ¿sí? Les hago la aclaración, después lo van a ver, pero bueno, para que no genere un tipo de conocimiento erróneo desde el principio. Solamente no es un gráfico en sí, es un esquema. ¿Está bien? Entonces, llega llega el gas refrigerante con mucha presión y mucha temperatura. ¿Sí? Y yo tengo que hacer que ese gas pierda de vuelta la temperatura porque tengo que mandarlo de vuelta para acá. Yo no le ando incorporando gas, es el mismo que está siempre dando vueltas. Entonces, como primera medida, acá adentro bueno, esto que me salió como un marciano sería un compresor, ¿sí? Es lo que hay. Sería un compresor que tiene un caño de entrada y un caño de salida y la bornera de conexión eléctrica, ¿sí? Ahora bien, viene el fluido refrigerante, ingresa al compresor, pero ingresa porque el compresor lo que hace es chupar, ¿sí? Va jalando del gas, y excepto lo que pone en movimiento todo el circuito del gas.
¿sí? El compresor lo chupa, lo comprime, de ahí el nombre, ¿sí? Obviamente al comprimirlo le va a dar todavía un poco más de temperatura, pero para lo que nosotros, para el caso que analizamos, en realidad lo que nos importa es la temperatura que tomó acá, ¿sí? Va a salir con mayor temperatura y también obviamente mayor presión, y se va a encontrar con que acá adentro hay un terrible intercambiador de calor. A ver si me sigue acompañando Da Vinci. Esto sería la forma del intercambiador de la unidad exterior. Es prácticamente una pantalla plana, normalmente en el lateral va hacia adelante, y enfrente a este intercambiador tenemos, no es una margarita ni nada por el estilo, tenemos el ventilador, el fan exterior. Forzador también conocido, pero ventilador, o lo más común es fan. ¿Sí? Fan interior, fan exterior. ¿Qué es lo que hace esto? Va a girar para que el aire ambiente, ¿sí?, pase a través del forzador, del intercambiador, perdón, pase a través, obviamente esto está caliente porque está circulando el gas que se ha calentado tanto acá como en el compresor. Entonces este aire va a estar más frío. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el aire al salir de acá? Va a absorber el calor de... Exacto, se va a calentar. Entonces el gas va a perder temperatura, ¿sí?, para volver a iniciar el ciclo. Va a perder temperatura, va a estar frío y va a volver a ingresar frío, ¿sí? Ahora bien, así sencillo sería fenomenal, no es tan sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay otras cosas en el medio, ¿sí? Por ejemplo, es que fíjense que yo estuve hablando de gas y de fluido y de líquido. ¿Por qué? Porque en realidad, además de perder temperatura y presión o ganarlas, ¿sí?, hay cambios de estado, exactamente. Recordemos que los estados de la materia son líquido, sólido, gaseoso y uno más. Ahí los agarré, ¿cómo me gusta? Licuado. No, plasma. Plasma. ¿Sí? Plasma. Aunque se reconocen los tres estados básicos como líquido, sólido y gaseoso, ¿sí? El plasma es un estado específico de los gases, ¿sí? Es una temperatura enorme en el cual tiene condiciones particulares, por eso se dice que es otro estado, ¿sí? ¿Cómo eran los tres estados? Líquido, sólido y gaseoso, ¿sí? A ver, nuestro fluido refrigerante no va a estar sólido, ¿sí? Esto como punto de partida. Si está sólido tenemos un problema. Se recongeló. Pero, a ver. A veces se pone sólido. Y eso es un problema. Pero, sí, pasa. Pero no está hecho para que se ponga sólido, ¿sí? Hay que entender una cosa. Nosotros, cuando hablamos de los gases refrigerantes, ¿sí?, son gases que a temperatura ambiente, a una presión constante, normalmente tienen una temperatura inferior a la temperatura ambiente, ¿sí? Es decir, yo voy a elegir que circule por acá un gas que a una presión determinada, que yo manejo, la temperatura va a ser menor que la del aire que yo quiero enfriar, porque si no
no no tendría sentido todo esto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer de vuelta el circuito. Yo voy a venir acá con un fluido, no digo de estado todavía, no importa. Lo hago pasar por el intercambiador térmico, ¿sí? Toma calor, obviamente al tomar calor se evapora este fluido, pasa al estado gaseoso, ¿sí? Y calentito. Van a tocar el caño después, se van a dar cuenta que está calentito, en serio. Y así gaseoso va a ingresar al compresor. Que esto también es importante. Los compresores no están preparados para trabajar con líquidos. Si trabaja con líquidos, patapúfete. Explota. No explota, pero bueno, puede llegar a explotar también. Sí, alguno ha explotado. Tiene que ser algo muy, muy especial, ¿sí? Pero bueno.